del Salmo 17. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores. Me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo, mi grito llegó hasta sus oídos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el último punto de segunda semana para cerrar este momento de los ejercicios. Podríamos dedicar mucho tiempo a contemplar la vida pública de Jesús. Vamos a tomar una escena, que la vamos a tomar un pasaje del Evangelio que conjuga dos puntos que San Ignacio ofrece. O sea, San Ignacio para este momento, para estas contemplaciones, solo da indicaciones de las escenas de la Biblia. Entonces yo aquí uno en un solo texto dos escenas que Ignacio propone. Directamente ya les doy la cita bíblica. Vamos a prolongar cuanto venimos rezando desde ayer, ya, ¿sí? Ayer al mediodía ya veníamos con esto, segunda semana, cuando hacíamos la meditación del Rey Eternal, ¿no? Y decíamos que aquella oblación nos ponía así como a merced de Dios. Comenzábamos a contemplar la vida del Rey Eternal, lo contemplábamos en su encarnación, lo contemplábamos en su nacimiento, y luego nos encontrábamos con las meditaciones de dos banderas y tres binarios. Decíamos nosotros que esta segunda semana es para conformar los reformados, adquirir la forma de Cristo en el modo que tenemos nosotros de elegir. Debemos de aprender a tomar esta forma, que Cristo conforme nuestras decisiones. Advertidos de cuanto vinimos diciendo, de cómo el buen espíritu y el mal espíritu trabajan en nosotros, para que también nosotros con la ciencia del discernimiento sepamos darnos cuenta cuándo lo que nos mueve no es de Dios y cuándo sí. Ustedes han venido teniendo que tomar algunas decisiones, ¿sí? Han tenido que hacer elecciones y tomar resolución, y en ese proceso están. ¿Sí? No es que ya uno lo cierra tan solo porque lo firmó. Estas cosas que uno las va madurando en el silencio de la oración, es bueno que también decanten, ¿no? Que uno, al tomar una decisión, tenga la libertad de poderse quedar orando. Ya no en lo que he decidido, ya está entregado, sino ahora estar con aquel por el cual yo decido lo que decido. Porque en mis elecciones, en mis enmiendas, reformas o elección de Estado, estoy queriendo elegir como lo elegiría Jesús en mi lugar. Entonces, San Ignacio me invita a contemplar a Cristo. ¿Qué es lo que elijo? No es que yo elijo simplemente tal o cual cosa, lo elijo a Cristo. ¿Recuerdan cuando contemplábamos el pesebre? Y le decíamos a José que nos prestara al niño, porque nos hacíamos cargo de lo que venía con ese niño, de lo que venía para mí. Pero me hago cargo del plan de Dios, del proyecto de Dios. Yo también me siento responsable de la historia de salvación. Yo no digo la iglesia tiene que hacer algo, yo soy la iglesia que tiene que hacer algo, ¿no? Como desligándome de la responsabilidad que tengo, siendo yo también parte de esa historia. Porque no es que yo hago algo, yo soy parte de la historia de salvación. Yo soy un instrumento, por lo tanto soy parte. Entonces, ahora vamos a prolongar en estas horitas el contemplar a Cristo. Vamos a tomar unas escenas que coincide que es una jornada de Jesús, donde suceden muchas cosas y donde ustedes pueden, al contemplar, quedarse en el momento que quieran. ¿Sí? Casi que esta escena contiene todo lo que en la vida de Jesús sucede.
¿sí? Van a descubrir los sentimientos de Jesús. El ir a un lugar, el volver a otro, el encontrarse con la multitud, el quedarse solo, el estar con los suyos, el hacer la experiencia que hacen los suyos de cuánto todavía no comprendían a Jesús. En toda esta escena ya la vamos a describir. Entonces, al hacer esto, volvemos a ordenar el ejercicio. Oración preparatoria, la historia es la que está en el texto que vamos a contemplar. La composición del lugar es esta escena, ¿sí? Junto al lago, Jesús se entera que muere su amigo, Juan Bautista, y decide irse a la soledad, a ser como su dueño, ¿sí? Y lleva a los suyos. Llegando al otro lado, se encuentra con una multitud que lo espera, pasa el día predicándoles, curando enfermos, y al final del día, por solicitud de los apóstoles, Jesús hace aquel milagro de la multiplicación de los panes, pidiendo los 5 panes y 2 peces que había allí. Y Jesús, que vuelve a enviar a los apóstoles en la barca al otro lado, mientras él se queda a despedir a la multitud y se queda orando en aquella noche. Y a la madrugada va hacia los apóstoles sobre el agua y los encuentra remando o bregando por no ver volteada la barca, porque venía viento en contra y arreciaba contra ellos, y ellos lo confunden. Pedro le pide caminar sobre el agua, Pedro se hunde, Jesús lo toma, Jesús sube a la barca y calma la tempestad. Y llegando al otro lado, que ya era el otro día, ¿qué sucede? Otra vez una multitud lo espera. ¿Sí? Bueno, esta es la historia. La petición es la de la encarnación, interno conocimiento del Señor, que por mí se ha hecho hombre para más amarlo y seguirlo. Los puntos es ver, oír y mirar. Ver. Tratar de ser contemplativo de la escena. Ver aquel lugar. Ver aquellas personas. Ver rostros conocidos en la multitud que acude a Jesús. Una multitud que espera por mí también. Esa multitud hambrienta por la que yo le digo a Jesús, tienen hambre. Como le dijeron los apóstoles. Personas con rostros concretos, yo puedo ver, identificar. Jesús que se va a la soledad, verle a Jesús quedarse solo, ver a Jesús despedir a la multitud, ver a ese Jesús que camina sobre el agua y va al encuentro de los apóstoles. Y allí los apóstoles, afligidos por la tormenta, se olvidaron pronto que Jesús había estado con ellos. Y cuando lo ven, verle a Jesús allí, y ellos lo miran a él. Y oír ahí lo que dicen, es un fantasma, que fácilmente se nos oscurece la imagen de Dios en nuestro corazón. Enseguida vienen las pruebas y dudamos de Dios, en vez de dudar de nuestras miradas tan mezquinas. Dudamos de que Dios puede hacer lo que un día me dijo que iba a hacer conmigo. Dudamos de los propósitos de los ejercicios. Y los olvidamos y los dejamos. Y Jesús que le vuelve a animar a Pedro, Pedro, yo un día te dije, vamos a traer pescador de hombre, ven, sacar los pies de la barca y camina. Y verle a Pedro, de pronto mirarlo a Jesús y sonreír, puede caminar sobre el agua. Pero de pronto verle a Pedro hundirse. Verle a Jesús tomarle la mano, mientras Pedro suplica. Y verle a Jesús subir a la barca y calmar la tempestad. Ver. Y quedarme en el momento de la escena que más me gusta. Ver y refletir. Oír lo que habla. Oír el ruido de las olas. El murmullo de la gente. Quedarme en el silencio de la noche con Jesús en oración. Ese Jesús que tenía tiempo para todo eso. Que su corazón se dolía por la muerte de su amigo. Y mirar todo lo que van haciendo, todo lo que sucede allí. Y quedarme en el momento que más me ayude a mí a orar. Y a medida que voy haciendo el ejercicio, hacer el coloquio, hablar con Cristo, como con un amigo. Volver a renovar la petición, Señor, que te conozcan, para que me conozcan. Que reconozca esos sentimientos con los cuales con tanta compasión y paciencia atendiste a la multitud cuando estabas dolido por la muerte de tu amigo. No te escondiste en tu dolor. Tu dolor no te alejó de la gente. Tu dolor no impidió que siguieras estando atento. Porque a los hombres el dolor nos victimiza. El riesgo de que nos haga centros. Como que todos tendrían que estar atentos a mi dolor y sentir compasión. En cambio, Cristo en su dolor sintió compasión de sus hermanos. ¿No? El coloquio es según esto, lo que la materia misma les vaya sugiriendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el provecho de este ejercicio? Es que yo ahora contemplo al Jesús que elijo con mi elección.
Yo no solo elijo enmendar esto, reformar aquello o tal estado de vida, sino que lo estoy eligiendo a Jesús. O sea, con Él me viene todo. Yo lo elijo a Cristo. Amo la vida del sumo y eterno capitán. Amo su plan. Ya quiero que sea esa la ruta de mi vida, su plan. Y donde yo sé que me embarco para andar por caminos que no conozco, pero caminos que están señalados. Caminante, no hay caminos. Suena lindo, pero no es así. Sí, lo dice muy lindo un poeta, pero no es así. Para nosotros sí hay caminos. El hombre no se construye al margen de caminos señalados. El hombre no tiene que, para hacer, solo probar. No, tiene que reconocer. No, es que tantear y se te acabó la vida. Hay caminos señalados, no pierdas tiempo. Lo tienes que hacer, nadie lo hará por ti, pero hay caminos. Caminante, hay camino. Solo se los hace al andar, si quieren usar parafraseando. Pero esos versos para la profesora de literatura hay que corregirlo. Muy bien, él dice así, pero para nosotros sí hay caminos. Si no, ¿quién dijo yo soy el camino? Hoy el mundo sí cree que no hay caminos. Cada uno hace su camino. Si un papá le dice eso a su hijito, no, mamá, no te metas en mi camino. Tengo 12 años y hago lo que quiero. Y si soy consecuente, ¿por qué me señalas el camino? El hombre, cuando le arrebató el fruto, allá en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo a Dios? No me importan tus caminos. Aquí mando yo. Pero el Señor dice, sí, pero ahí detrás hay un precipicio. Yo hago lo que quiero. ¿No? Es la necedad del hombre que no discierne con el Espíritu de Dios. Bueno, así, podríamos, tan cuántas cosas salen de cada pasaje del Evangelio, ¿no es cierto? Aquí es verle a Jesús. Interno conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarlo y seguirlo. Y quedarme contemplando donde hay algo de lo que yo contemplo de Él, me da gozo, consuelo. Igualmente en este ejercicio yo le puedo contar a Jesús lo que elijo por Él. De pronto en alguna de estas escenas puedo ver algo que yo necesito mirar de mi vida. Ver confirmada en esto también de alguna manera el quererle elegir a Él. ¿Sí? Verle a Jesús pasar haciéndolo bien. ¿No? Sin medir la paga que eso le daba. Sin medir si después esa multitud le va a clamar para que lo crucifiquen. Dios siembra. ¿Sí? Como el evangelizador, el misionero, el cristiano siembra. Con la libertad con la que siembra Dios, sabiendo que muchas semillas se perderán en el camino, entre espinas o entre piedras. Pero Dios no deja de ser pródigo, generoso. ¿Sí? No hemos de calcular nosotros la siembra o el valor de la siembra por la cosecha. No. La cosecha le pertenece a Dios, a nosotros nos tocará sembrar. Vemos a Dios creer en la tierra en la que siembra, eso sí. Hemos de creer también nosotros en el mandato del sembrador que nos invita a participar con Él de esto. Y a creer como cree Él en el hombre. El hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de la santidad que le ofrece a Dios. El joven es capaz de la virtud, mucho más que del placer. ¿No? Al joven, a la joven hay que animarlos. ¿A qué? A la virtud, a la vida santa, a la vida noble. Porque es capaz. Dios cree en nosotros, por eso se fía de nosotros, mucho más de lo que nosotros nos fiamos de Él, muchas veces. Y hacer este ejercicio y quedarnos, que en la contemplación mi corazón repose allí, y reflectir, hablar como un amigo habla con un amigo. Vuelvan a confirmar su elección, eso que le quieren de vos, Señor. Si le da miedo el futuro, mírenlo a Pedro, mírenlo a Jesús. No irás sin Él. Él pudo dar de comer a multitudes. Te va a hacer pasar hambre. Curar a los enfermos, que te va a hacer sufrir sin su gracia. Le dio sus palabras, que Dios ya no te va a instruir el corazón. Dios calmó la tempestad, ninguna tormenta es más fuerte que el Dios que te acompaña. Yo te amo, Señor,
mi fuerza, mi libertador. Lo que rezábamos en Salmo 17. Sobre Él se apoya mi vida. Él está y estará. Estuvo, está y estará. ¿Dónde estuviste, Señor? Ahí estaba. Cuando yo pecaba, ahí estaba. Cuando te alejaste, yo ahí estaba. Cuando te escondiste, yo ahí estaba. Y ahora que aquí vuelvo, y aquí estoy. El Señor está. Y para terminar con reglas, ya no vamos a dar más que estas últimas, para también decirlo, no solo para los ejercicios, sino para después, pero también para los ejercicios, 3 modos que tiene el demonio para actuar, para abordar a las almas. Y dice San Ignacio que el demonio es como mujer, como vano enamorado o como caudillo para conquistar. ¿Sí? ¿Y qué describe esto del demonio? Pero dice que es como mujer. Dice Ignacio que el demonio, cuando uno se achica, él se agranda. En cambio, cuando uno se agranda, él se achica. ¿Qué quiere decir eso? El que le entra en conversación pierde. Con el demonio no se negocia. Hay cosas a las que hay que decir que no, no. Los padres del desierto decían esto, ¿no? Que cuando el demonio viene, tienta con el pensamiento, dice, no hay que pisarle la cola a la serpiente sino la cabeza. No hay que dejar que entre, porque una vez que entra le pisaste la cola, pero ya metió su veneno. Cuando viene un pensamiento de murmuración contra alguien, de desánimo o desaliento, de tristeza o de miedo, el primer movimiento tiene que ser refugiar el corazón en la plegaria. Los pensamientos no se rechazan, se encausan. No le des cabida. Porque cuanto más lo rechazas, más atención le prestas. ¿Cómo voy a pensar eso? Estás pensando en eso. Y entonces cuando esos pensamientos te vienen de tristeza, Señor Jesús, ten piedad de mis pecados. Señor, yo te amo. Cantan los salmos. Pero hagan que esos pensamientos que vienen como tentación se conviertan en oración y van a ver cómo el demonio se va a ir. No, por este no me meto más. Lo hago rezar por él. ¿No? Lo tiento y reza. Lo tiento y reza. No, me voy. Decía un padre del desierto. A mí me enseñó a rezar el demonio. Miren qué gran maestro. ¿Por qué? Porque como es tan terco el demonio, iba. Y él que hacía el monje. Cuando venía rezaba, a tal punto que lo hizo rezar todo el día, el demonio dijo, nada, me voy. No, perdí con este. Bueno, entonces como mujer, no achicarse, no entrar en conversación. Yo sé que tal cosa, en ejercicio he visto claro, que eso a mí no me lleva a la virtud ni a Dios. ¿Está? No, pero, y otra vez, no entrar en conversación. No volver a exponerme para que el demonio vuelva a seducirme con falsas razones. Sí, pero no es tanto, pero no es tan así, el juicio de otras personas, sí, pero no exageres tanto. No, nadie conoce lo que Dios te ha pedido a uno. Nadie conoce lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Escucha los buenos consejos, obviamente. Pero con el demonio no se conversa. No. Yo sé que tal cosa a mí no me lleva a Dios, ya está. Es como que aquel que dice, yo voy a un boliche, yo no peco, yo me divierto. ¿Sí? Pero en ese lugar, ¿se ofende a Dios? Sí, pero yo no. Imagínate, estarías en tu casa y le pegan a tu mamá, pero yo no le pego. Es duro, pero no. ¿Sí? Tal programa de televisión, tal música, tal conversación. No. No tengo que andar acomodándolo para que termine siendo como yo quisiera que fuera. Entonces, no entrar en conversación, porque después, no, yo voy a ser fuerte, yo no voy a mirar, cierro los ojos en esa escena de la película. No la mire, si sabe que en esa película, ¿para qué paga por eso? ¿Para qué? Si en esa película se ofende a Dios, si en esa novela se ofende, si en ese canal de televisión se ofende a Dios, ¿por qué lo mira? ¿Por qué pagan las empresas que le brindan servicios cuando esas empresas ofenden a Dios? Después nos escandalizamos cuando las cosas suceden, pero ¿quién paga? Nos gustan los servicios, nos escandalizamos cuando pasan, pero seguro estás pagando. A eso yo me refería con lo que les decía hoy, ¿no? ¿Cómo no voy a tener Netflix? En Netflix ofenden a Dios. Hay películas que ofenden a Dios. ¿Y por qué lo pago? ¿Dónde va mi plata? ¿No sería lógico?
claramente, para mí claramente. ¿Cómo que pagas donde ofenden a Dios? Sí, pero yo no lo hago. Están pegando a tu mamá, pero yo no le pego. Eso son las cosas, Señor, que el mundo nos va convenciendo. No hay que entrar en conversación. Si bien hoy sería muy difícil librarse de todas las ocasiones que hay, pero al menos de aquellas cosas que son evidentes, ¿y para qué me sirve? Para mirar más películas y más series. Lea un buen libro, uno por mes, y va a ser mucho mejor que 10 películas por mes. Haga la prueba, un libro por mes. Si puede ser 2 mejor, pero uno. ¿Cuántas horas de televisión podemos llegar nosotros a tener? Cambiarlas en lectura y me vas a dar la razón. Horas de Facebook, horas de televisión, horas de lo que fuera. Aquellas cosas que son evidentes. Pero no porque yo voy a hacer una predicación de eso, voy a declamar, yo me salí de Netflix. No, es tu corazón, es tu elección, es tu libertad. ¿A qué la quieres conformar? ¿A lo que todos hacen? ¿No? Como mujer, vos te achicás, el mundo va avanzando sobre vos, no te pide permiso. ¿No? Donde se ofende a Dios, yo no quiero ser parte. Sí, pero me quedo sin nada. ¿Con qué se quedó Jesús? Tenía una propiedad, un autito por ahí. Ni los amigos, ¿eh? Juan volvió. Pero bueno. El demonio es como vano enamorado. Le gusta pasar desapercibido. El vano enamorado hace que su enamorada no le cuente a su mamá lo que hacen cuando ellos están solos. Le gusta pasar desapercibido. Entonces el demonio quiere que vos no cuentes eso. Estás tentado, estás inquieto, estás turbado, hay pensamientos dando vuelta. El demonio te hace pensar, no lo digas, no te van a entender. Sobre todo no se lo digas a tu amigo porque te va a decir que con eso te dejes de embromar. El demonio busca que vos tomes cómplices, no amigos. Que no le cuentes a tu confesor, que no le abras tu corazón. Que cambies de confesor para que no sepa, no se entere que sos tan así. No le vas a hablar a ese amigo que sabes que te va a decir, dejate de embromar. Buscás el que piensa como vos. ¿No? Cuando tenemos que hablar mal de alguien, ¿con quién hablo? Con el que piensa como yo. De esa persona. Por ejemplo. O vas en tu corazón alimentando tristezas y angustias. No le cuentas nada a nadie. No, estoy bien. Ya voy a estar mejor, yo me lo arreglo. Pasan los años y ¿qué le pasó a esta persona? Abandonó a su esposo, abandonó a su esposa. Dejó el apostolado, dejó la parroquia. Dejó su noviazgo, dejó su amistad. ¿Por qué? Porque cuando al comienzo comenzó a tener esas aflicciones, esas inquietudes, no lo abrió a su director espiritual, no lo abrió a su amigo, no lo abrió a su esposo o a su esposa. El demonio dice, no te van a entender. El otro no merece que se te cuentes. ¿Sí? Y así. ¿Cómo va? No enamorado. ¿Sí? Y cuando él deja que lo cuentes, es para que escandalices. Ya está. Se liberó, voy a decir, dejo a mi esposa, dejo a mi esposa, dejo esto, y declama un discurso para justificar su decisión. ¿Por qué no era hasta el comienzo? El espíritu mudo. Esas personas a las cuales vos la ves no sabes lo que le pasa, pero lo dicen todo con su rostro, con sus actitudes. Espíritu mudo, vano enamorado. ¿El qué es? Fiel en la oración, fiel a su examen de conciencia particular diario y abierto a su confesor o director espiritual, el demonio no tiene chance. Ya perdió 7-0. El que abre su corazón, no es que no vas a tener que batallar, pero lo desenmascarás. ¿Cómo es que pensás mal de aquella persona? Tan solo porque te cayó mal. Desenmascarar. No es que le vas a decir, che, pienso mal de vos. No. ¿Sí? Pero advertirlo con el confesor, con un buen amigo, que te ayude a rezar por eso. Porque a veces alimentamos para con otras personas algo que no sabemos qué es. Y después con el tiempo pasa, pero ¿por qué a esa persona todo lo que hace me molesta? Porque dejaste que ese pensamiento. ¿Por qué cuando sucedió aquello no elegiste? Cuando no te gustó lo que te hizo. Pero no, para recriminar o... No. Como así también tienes que aprender a alegrarte con la persona que hace bien y agradecerle su testimonio. Si no, el demonio enciende la envidia. ¿No es cierto?
Pablo enamorado. Trama ahí por detrás. Lo que vos no sabes por qué se mudó tu corazón y por qué fuiste consintiendo con esos pensamientos. ¿Por qué dejó el grupo? Porque hace tiempo que venía molestándole cosas, pero nunca las decía. Las hablaba con otro, afuera. Y nunca fue capaz de manifestar lo que tenía en su corazón. Y un día nos enteramos que, bueno, cuando salió a luz ya era para, el demonio dijo, de decirlo ahora, para que vean que vos sos auténtico. Y decirle que la culpa la tiene aquel y aquel. Suele pasar así. Porque el demonio hace eso, te culpas. Hasta que después te va a caer con la conciencia. ¿Sí? Ese mecanismo tan singular de que es bastante evidente, ¿eh? No es tan difícil de darse cuenta. Pero ¿qué pasa? Hay que dejarse llevar. Sin acompañamiento espiritual, por lo menos una confesión estable, cada 15 días. Si se puede aún más, cada 15 días por lo menos. Cuando tengas pecado mortal, el estado del alma, si haces tu examen de conciencia particular cada noche y reconoces el estado de tu alma, si te vas a acostar enojado, pregúntate por qué estás enojado. Va a quedar desenmascarado el enemigo. Si hoy quedaste enojado porque te humillaron, porque no te salió bien algo, no dejes que el otro día esté manchado por lo mismo. Reacciona. Y si mañana tienes que hablar con alguien, hazte el propósito y habla con alguien. Si mañana se te va a dar la misma situación, no respondas de la misma manera. Si ya sabes que cuando esta persona aparece, vos te enojas y te molestas, que al otro día cuando aparezca no te molestes y no te enojes. Prepárate si sabes que te provoca eso. Si haces tu examen de conciencia, el demonio, por eso San Ignacio lo destaca tanto. Si vos realmente haces bien tu examen particular del defecto dominante y el estado de tu alma al final de tu día, estamos. Cuando volviste a esos pensamientos que habías dejado, si a la noche haces bien, con sinceridad tu examen de conciencia, te das cuenta que lo que te está afligiendo es que vuelves a pensar en esa persona, vuelves a pensar en esas cosas, vuelves a masticar tu bronca, y así lo que fuera, ¿no es cierto? Tercero, el demonio es como un caudillo para conquistar. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo, para conquistar en ese tiempo de San Ignacio los castillos, ¿cómo hacían? Rodeaban el castillo y lo abordaban ¿por dónde? ¿Por el frente? Por donde no había guardia, por donde el castillo era más frágil, donde lo que quería conquistar tenía su fragilidad. En el fútbol se dice, donde está el queso, ¿no es cierto? O cuando juega al vóley, ahí está el queso y apuntemos al queso. El saque, ¿para qué lado? Cuando jugábamos al vóley era eso, algunos teníamos así, que éramos muy buenos, pero teníamos la virtud del saque. Entonces te decían, apunta allá. En serio, había un queso que no sabía recibir. Y entonces podías hacer tanto con el saque. Y hacías el demonio. ¿A dónde te va a apuntar? A dónde está tu defecto dominante. ¿Cuál es tu defecto dominante? El que has trabajado estos días. Estate atento. Trabaja con eso. Si sabes que la pereza, la inconstancia, la tristeza, el orgullo, la lujuria, la vanidad, lo que fuera, atento en ello. Eso tienes que hacerlo en materia de examen particular, porque en ello tienes que particularmente velar. ¿Por qué? Porque no es solo si caes o no en eso, sino qué circunstancias le favorecen. Apréndete a conocer. Y entonces vas caminando con mayor libertad ya. Al comienzo parece como muy arduo esto, pero no es. Es cuando uno lo hace hábito el discernimiento. No lo tienes que estar planificando. Ya es hábito. Es hábito. Se han pegado a mí el empezar el día recordándome lo que de emprender hoy. Y mi examen lo hago naturalmente. Voy reconociendo el estado de mi alma y me animo a decirme lo que estoy hoy enojado. Porque a veces a nosotros no nos gusta decirnos que estoy enojado. Que me lo digan otro me revienta. ¿No es cierto? Pero decírmelo a mí mismo también me cuesta. Entonces, bueno, ¿sí? Bueno, estas cosas que parecen tan elementales, cuando las rezas en ejercicio las ves muy claras. Lleven esa lucidez. Ejercítense en eso. Con esto son las últimas reglas que yo les doy. Son para mejor sentirlos o conocer los espíritus en primera semana. Hay más reglas. Yo me he echado algunas, pero estas son por lo menos las básicas que hemos de empezar a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Hagan su ejercicio.
tienen ahora su última horita de segunda semana, toque la campana. La segunda nos encontramos en la capilla para la oración del mediodía. Vamos a cerrar segunda semana y ya nos preparamos para el último día de ejercicio, que es esta tarde y mañana temprano. Así que busquen otra vez recogimiento, busquen la mirada de Dios y hagan su horita. La misa la tendremos a la tarde. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.